Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 en adelante. Y vamos a estar exponiendo todo el capítulo 25, así que les pido que tengan un poco de paciencia porque voy a orar. Oramos y empezamos con la exposición de su palabra. ¿Sale? Es Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 en adelante. Y dice así: había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo con sus tratos y era calebita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió a 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes trasquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron. Y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino y 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre sus asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David se postró a tierra.
y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor peleará las batallas del Señor y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada a la haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de usted y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Nabal y éste tenía un banquete en su casa como un banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensajero a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con sus 5 doncellas que le atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ionam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres suyas. Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te ruego que nos hagas conscientes que estamos delante de tu trono. Y que puedas hacernos conscientes que tu palabra tiene el poder para transformar nuestros corazones.
que tiene el poder para salvar, para restaurar, pero también tu palabra tiene el poder para mostrarnos a Cristo y que este sea el propósito, Señor. Yo confío en ella y no en mi sabiduría. Yo confío en ti y en tu poder para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje Un rey perdonador. Un rey perdonador. Y quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿En algún momento de tu vida has experimentado la traición de un amigo querido? ¿Has experimentado esto? No sé, este amigo querido habla mal de ti a tus espaldas. Cuenta algo íntimo que le habías confiado. O es desleal y te ofende directamente. Esto, hermanos, aparte de ser doloroso por la persona de quien viene la ofensa, cuesta trabajo perdonar esta ofensa. Cuesta trabajo volver a confiar en esta persona. Y cuesta trabajo por el amor y la cercanía que tenemos con este tipo de personas. Hermano, ¿te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado? Pero ¿sabes por qué nos cuesta perdonar? Porque nos olvidamos que nosotros hemos ofendido a Dios más que lo que otra persona puede ofendernos a nosotros. De hecho, todos los días tú y yo de una u otra forma ofendemos a Dios. Le damos la espalda, lo traicionamos y lo ignoramos. Todos los que estamos aquí durante esta semana quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos sus mandamientos, no los obedecimos. Algunos, incluso antes de llegar a la reunión, pecaron y ofendieron a Dios. Tratando mal a sus hijos. En el camino, cuando venías manejando, se te atravesó alguien y le dijiste algo. No sé. Alguno de ustedes, antes de llegar aquí, ofendió a Dios. ¿Y sabes algo? Él no actúa como muchos de nosotros ante las ofensas recibidas. Él nos perdona y a nosotros nos cuesta perdonar a los demás. Hermanos, tú y yo fallamos continuamente, pecamos continuamente en contra del Dios Santo de una u otra manera. Pecamos en nuestro corazón y muchas veces nuestro corazón lleno de vergüenza por estos pecados se aleja de Dios sin saber que Dios es un perdonador, no como tú y yo que nos cuesta trabajo perdonar a los demás. Así que cuando peques y sientas esta vergüenza y no quieras acercarte a Dios, yo quisiera que recordaras esta verdad, que es lo que quiero que te lleves en tu corazón. El Rey de Dios redime nuestras ofensas. Por lo tanto, humíllate ante Él. Lo vuelvo a repetir. El Rey de Dios redime nuestras ofensas. Él perdona nuestros pecados. Por lo tanto, humíllate ante Él. Y esto es lo que quiero hacer con mis 2 puntos de hoy. Es demostrarte primeramente que un corazón necio rechaza y ofende al Rey. Un corazón necio rechaza y ofende al Rey. Y lo vamos a ver del versículo 2 al versículo 17. Dice el pasaje que después de la muerte de Samuel, David se va al desierto. No sabemos por qué, pero posiblemente es para huir de Saúl. Y en esa región había un hombre llamado Nabal. Este hombre era muy rico. Para ese entonces, aquel hombre estaba trasquilando sus ovejas, lo que quiere decir que había tenido una gran cosecha de lana y grandes ganancias. Cuando se trasquilaban las ovejas, el dueño también celebraba una pequeña fiesta y le hacía una comida a sus trabajadores por la bendición de la cosecha. Nabal, también dice el texto que tenía una mujer llamada Abigail, quien era hermosa, pero también era sabia, era inteligente. Pero también el pasaje nos dice que él era todo lo contrario. Era un hombre necio, era un hombre grosero,
áspero y por consiguiente era un hombre malvado. Pero en el versículo 3, mira lo que dice. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y ¿qué? Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. De hecho, el significado del nombre de Nabal quiere decir hombre necio. Hombre necio. Entonces David sabía que este hombre era rico porque David y su ejército cuidaron a los pastores de este hombre en el desierto para que no les pasara nada, para que no les robaran sus ovejas. Y David lo sabía. Así que manda 10 jóvenes con el propósito de que Nabal les diera algo de alimento por la fiesta que Nabal había hecho por la cosecha, por trasquilar sus ovejas. Así que David hace esto porque seguramente en el desierto, como él está huyendo, no tienen comida, no tienen bebida y tienen necesidad. Así que él manda a su ejército para que este hombre le ayude y le dé un poco de provisiones. Y lo que hace David con este hombre, hermanos, es como quitarle una pluma a un gallo. O sea, no iba a dejar de tener menos riquezas. No, para él era algo simple haberle dado algo a David. Pero cuando llegaron los siervos de David ante Nabal, quien tiene un corazón necio, un corazón perverso, un corazón malo, los despreció y les negó alimento. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? A ver, espérame. Hermanos, todo mundo sabía que David, ¿quién era David? Todo mundo sabía que David había sido ungido rey. Y ahorita lo vamos a ver por la respuesta de Abigail. Y este hombre lo que hace literalmente es estar rechazando al ungido de Dios. Le dice: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su Señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Este hombre, al negarle la comida y la bebida a estos jóvenes, estaba despreciando y por consiguiente estaba ofendiendo a David. Para este entonces, todas las regiones sabían quién era David, sabían que él sería el próximo rey de Israel, pero Nabal actuó como si no le interesara. De hecho, este hombre tuvo la oportunidad de honrar al rey ungido, pero la necedad de su corazón no se lo permitió. Así que lo ofende y lo rechaza. David, ofendido grandemente por esto, agrupa a 400 hombres para ir a acabar con Nabal y con toda su casa. Sin embargo, un siervo de Nabal que vio el maltrato que le hicieron a los siervos de David, puso al tanto a Abigail, y miren lo que sucede en el versículo 14 al 17. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto. No quiero imaginar el susto de este hombre que lo iban a matar por la necedad de su patrón. ¿Te ha pasado eso? Que tu patrón es necio y híjole, cómo nos meten problemas. Bueno, Nabal era así. Y dice: los mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero Él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos hizo falta nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día. Todo el tiempo estuvieron con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra su casa. ¿Y qué dice? Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Imagínate lo cabezón que era Nabal, lo terco, lo malo que era.
Pero lo que está haciendo el autor en todo esto, hermanos, es que la maldad de Nabal había puesto en riesgo de muerte a su esposa y a sus empleados. De hecho, el significado del nombre de Nabal es necedad. Entonces el autor lo que nos está dejando ver aquí es que la necedad en el corazón del hombre ofende al rey y pone en riesgo a los demás, al pueblo. Hermano, un corazón necio se opone al rey. Un corazón necio desprecia al rey. Un corazón necio no solamente pone en riesgo su propia vida, sino también pone en riesgo a todo un pueblo. Eso es lo que el autor está dejando ver en este pasaje. Hace unos días, déjame darte una ilustración de lo que muchas veces hacemos tú y yo. Hace unos días bajamos del avión cuando fui a Argentina. Y cuando íbamos caminando por el pasillo, delante de nosotros había un matrimonio con 2 hijos. Uno lo llevaba la esposa y apenas era un recién nacido, llevaba la niña y llevaba una maletona. Y delante iba su esposo con otro niño como de unos 7, 8 años más o menos. Y llevaba un carrito repleto de maletas, como que se estaban cambiando de una ciudad a otra, pero eran demasiadas. En una mano llevaba el carrito y en otra una maletona también él. Pero iba el niño subiéndose a los postes esos de protección de que tiene el aeropuerto y se subía y le hacía ¡ah! Y el papá, hazte para acá, deja pasar a la gente, hazte para acá. Y le hablaba y el niño no obedecía. En eso el hombre quiere agarrarlo de la mano para que nos deje pasar el niño, pero se cae todas las maletas. ¡Prum! ¿Y saben cuál fue la reacción del niño en vez de obedecer a su papá? Se sube a los tubos de protección y empieza a hacerle. El papá, hermanos, un argentino, imagínate, blanco como la nieve, se puso rojo. Y empezó a decirle, no me estás obedeciendo. No quiero imaginar la vergüenza, pero tampoco quiero imaginar la ofensa que ese niño necio le estaba causando a su padre. Pero ¿sabes algo? Eso me hizo reflexionar mucho. Porque cuántas veces, de forma consciente o de forma inconsciente, tú y yo, por la necedad de nuestro corazón, hemos deshonrado a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo, de forma consciente o de forma inconsciente, hemos ofendido a Dios mediante nuestros comportamientos, así como este niño necio lo estaba haciendo con su padre? Si somos honestos, tú y yo hemos hecho lo mismo. Y lo hemos hecho porque la maldad de nuestro corazón se hace evidente de forma práctica cuando yo le cierro mi corazón al hermano que está necesitado. Esto estaba haciendo Nabal. David y su ejército estaba en necesidad y él cerró su corazón mostrando la necedad de él. Pero tú y yo muchas veces hacemos lo mismo. Vemos a hermanos en necesidad y lo que hacemos es cerrar el corazón. Es no atender su necesidad. Con eso estamos mostrando nuestra necedad. De hecho, algunos mostramos nuestra necedad cuando no doy mi ofrenda para la extensión del reino. Estoy mostrando mi egoísmo, mi egocentrismo y solo estoy pensando en mí y no en la gloria de Dios. Con esto demuestro mi necedad. Nabal lo estaba haciendo. Y mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Escuchen, el rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando tú y yo cerramos nuestro corazón ante la necesidad de otros, cerramos nuestro corazón de manera práctica en el contexto de la iglesia, no dando nuestra ofrenda, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos cerrándole el corazón a Dios, al Rey, y lo estamos ofendiendo. Lo dice su palabra. Y eso muestra la necesidad de nuestro corazón. Cuando ignoro al que sufre, pudiendo hacerle bien, pudiendo ayudarle, en realidad lo que hago es cerrarle el corazón al verdadero Rey. La necedad de nuestro corazón también se muestra al entregarnos al pecado sabiendo que ofende a Dios. Cuando nos permitimos un poco de pecado y decimos: ay, no pasa nada, un poco de levadura, no pasa nada, ¿quién se va a enterar? Este es un pecadito, nadie se entera. Hermano, tú estás ofendiendo al Rey. Tú estás ofendiendo al Rey, yo estoy ofendiendo al Rey. Un corazón necio vive bajo su propia prudencia. No busca consejo de otros, no se deja guiar por la palabra de Dios y tampoco es pastoreable. La necedad se opone a la voluntad de Dios, no obedece y desconoce sus caminos. Mira lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra Dios. Cuando nos empieza a ir mal, no reflexionamos si estamos siendo necios, más bien nos irritamos en contra de Dios. El necio, por sus decisiones, no solo pone en riesgo su propia vida, sino también pone en riesgo la vida de los que lo rodean. Así lo hizo Nabal. No solo su necedad puso en riesgo su propia vida, puso en riesgo la vida de su esposa, puso en riesgo la vida de sus sirvientes. Nuestra necedad ofende a otros, aflige a otros, lastima y daña a los que están cerca de nosotros. ¿Cuántos padres, hermanos, por la forma necia en la práctica de su fe, alejan a sus hijos de Dios? ¿Cuántas veces no se habla mal de Dios y de su iglesia por la forma necia en la que vivimos los creyentes, los que proclamamos fe? ¿Cuántos esposos no lastiman a su pareja por su necedad? ¿Cuántas esposas no lastiman a su pareja por su necedad? Un corazón necio se opone a Dios. Un corazón necio rechaza el evangelio. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Hay personas a las cuales no les podemos hablar, como a Nabal. No podemos hablar con ellas porque se ofenden. No podemos hablar con ellas porque se enojan. No podemos hablar con ellas porque no permiten un consejo, una guía. Y si somos honestos, tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos actuado así. Hemos actuado de forma necia. Y sabes algo, lo que nos enseña esta parte del pasaje es que cuando actuamos así en nuestro corazón, en realidad, ¿a quién se lo estamos haciendo, hermanos? Estamos haciéndoselo a Dios. Estamos rechazando al Rey del universo por la necedad, por vivir nuestros caminos. Desechamos su palabra, desechamos sus pensamientos.
y ofendemos al pueblo de Dios, ofendemos a nuestra familia y ofendemos a los que nos rodean. Pero no solamente los ofendemos, los ponemos en riesgo. Bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y después de haber dicho todas estas cosas, espero honestamente que nos estemos haciendo esta pregunta. Pastor, ¿cómo puedo evitar la necedad de mi corazón? Dígame, yo no quiero ser necio. Yo no quiero. Pastor, ¿cómo puedo abandonar mi necedad y dejar de oponerme a Dios? Yo no quiero oponerme a su voluntad. Yo no quiero oponerme a sus designios. Porque Nabal es lo que estaba haciendo. Dios iba a levantar a David como rey. A pesar de que Nabal era un hombre necio, Dios iba a cumplir su voluntad. Él iba a cumplir su palabra. Cuando tú y yo nos portamos neciamente, nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios como Nabal. Pero sus designios no van a cambiar. Sus preceptos no van a cambiar. Su palabra no va a cambiar. Y espero que nos estemos preguntando, yo quiero evitar caer en necedad. Yo quiero evitar oponerme a Dios por mi necedad. ¿Cómo le hago, pastor? Gloria a Dios que mi segundo punto nos dice la respuesta. Y yo lo titulé de la siguiente manera. Humíllate ante el rey, pues él perdona tu necedad y te libra de ella. Gloria a Dios. Humíllate ante el rey, pues él perdona tu necedad y te libra de ella. Y lo vamos a ver del verso 18 al 44. Dice el pasaje que después de que el siervo da aviso a Abigail de lo que hizo Nabal, esta toma alimento, bebida y algunos regalos para David y sale a su encuentro con el deseo de salvar su propia vida y la de todos los demás. Y cuando se topa con David, esta mujer se humilla ante el rey. Mira lo que hace, versículo 23 al 26. Dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de él, se postró en tierra. Se postró en tierra. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea su culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso de este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes de usted, mi Señor. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído a mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor peleará las batallas del Señor y el mal no se hallará en usted todos sus días. 3 veces le dice, te ruego que no me mates, te ruego que libres a mi familia, te ruego que aceptes mis presentes, te ruego por favor que me escuches, rey David, por favor. Postrada a sus pies, postrada a los pies de David. Hermanos, qué gran contraste estamos viendo aquí entre Nabal, quien puso en riesgo toda su casa, y la sabiduría de Abigail, quien se humilló para salvar a su familia. Esta mujer sabia sabía que David sería rey y le rogó, le clamó, se humilló para que aun cuando él fuera nombrado rey, no se olvidara de ella. Mira lo que dice en el versículo 31. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva.
Acuérdese de mí. Cuando usted sea rey de Israel, acuérdese por favor de mí. No me desampare. Y mira lo que sucede. David, siendo un rey conforme al corazón de Dios, le extiende compasión a Abigail y perdona la ofensa de su esposo necio y no los mata. Mira lo que dice versículo 32 y 33. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Hermanos, este es un rey misericordioso, compasivo, bondadoso. Pero no solamente David muestra en este pasaje que es un rey misericordioso. Él no se limita a eso. Él no se limita solo a perdonar, sino también redime a aquella mujer que se había humillado ante él. ¿Por qué? Porque Nabal muere por juicio de Dios, pero Abigail pasa a ser la esposa de David porque se había quedado desamparada. Mira lo que sucede, versículo 37 y 38. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó todas estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero mira lo que sucede el versículo 39 al 42. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a la casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Hermanos, el rey estaba redimiendo a esta mujer que se había quedado sola, desamparada. Y la tomó para sí como mujer, pero también le concedió la petición que la mujer le había dicho: no se olvide de su sierva. Hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero el gran contraste. El necio recibe juicio, pero el que se humilla ante el rey es perdonado y es redimido. Y esto es lo que el autor nos deja ver, que el rey redime a los que se humillan, pero trae juicio sobre los necios. Trae juicio sobre los necios. Se dice que en el 2019, una policía de Estados Unidos, una mujer, mató por equivocación a un joven que era cristiano. Lo que más sorprendió fueron las palabras que dijo el hermano de la víctima a esta policía ante el juez. Él le dijo lo siguiente: te perdono, amo a Cristo y sé que Él te ama también. No te deseo mal alguno. Si realmente te arrepientes, sé que Dios también te perdonará. Te deseo lo mejor y si es posible, me gustaría abrazarte ahora mismo. El juez, conmovido por las palabras de este joven, permitió el abrazo. El joven se levantó y se acercó a ella y la abrazó por un largo tiempo mientras ella lloraba desconsoladamente. Hermanos, si este joven pudo perdonar una ofensa tan grande de aquella mujer, ¿cuánto más nuestro Dios no podrá perdonarnos a ti y a mí nuestros pecados y nuestras ofensas, por más grandes que sean, cuando es un Dios compasivo y misericordioso con nosotros? Porque su misericordia es eterna, es infinita. Hermanos, no hay pecado por más grande que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonarte. Nuestro Rey es infinitamente misericordioso, es infinitamente benevolente, pero también es infinitamente bondadoso. No importa lo grande que sea tu pecado, lo que debes hacer es venir y humillarte ante este Rey
y pídele que te perdone. Pídele que te ayude a abandonar y a renunciar a ese pecado que te hace ofenderle. Pídele que te ayude a abandonar tu orgullo. Pídele que te ayude a abandonar tu necedad, la necedad de tu corazón que te ha hecho ofenderle a Él y poner en riesgo a tu familia, a los que están a tu lado. Pídele misericordia, abandónate ante Él como esta mujer, humíllate. Humíllate, pídele: Señor, ya no aguanto esta necedad. Mira este pecado, cómo me aplasta, cómo me hace ofenderte, Señor. Ayúdame, rescátame. Y el Señor, quien es compasivo, misericordioso y es grande en amor, Él puede hacerlo por ti y por mí. Él te puede perdonar. No hay pecado que sea más grande que la misericordia y la bondad de nuestro Rey. El problema por el que no vencemos nuestra necedad es porque no estamos a aceptar la condición de nuestro corazón. Y para poder aceptar nuestra maldad, primero necesitamos humillarnos ante Cristo. Primero necesitamos entender tú y yo que tenemos un corazón desviable, que se extiende por lo necio, de manera natural. Tú y yo tendemos a ser arrogantes, orgullosos, pero debemos aceptar esa condición de nuestro corazón para poder abandonar la necedad. Pero solo lo podremos hacer humillándonos ante Dios, ante Cristo. Venir ante Él y aceptar que no podemos salir adelante. Aceptar que lo necesitamos. Aceptar que tenemos un corazón orgulloso, que desea vivir bajo la necedad. Es sabio, hermano, rendir nuestras vidas ante el Señor. Es de sabios humillar nuestros corazones ante Él. Y es sabio porque nuestro Rey no solo perdona nuestras ofensas, sino Él también redime nuestras ofensas. Y quiero darte el significado que encontré de un comentarista, lo que es redención de manera práctica y sencilla. Y él dice: la redención significa pagar el precio requerido para asegurar la liberación de un criminal convicto. Todo el proceso, el Redentor hace el pago por la persona. Eso es el significado de la redención. Hermanos, tú y yo debemos humillarnos ante nuestro Rey porque Él pagó un alto precio por nuestra liberación y el costo fue su vida. Él murió en la cruz para que no fuéramos condenados por Dios. El sacrificio de Cristo paga la totalidad de nuestra deuda con Dios. Él paga toda nuestra necedad. Él paga todos nuestros pecados. Él perdona cada uno de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque Cristo vale la totalidad de los pecados de toda la humanidad. Porque Él es lo más valioso. Pero humíllate. Humíllate ante Él. ¿Recuerdas aquella mujer que llegó ante Jesús y lloró ante sus pies? Se parece a Abigail. Señor, perdóname. Soy indigna. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó. Ese es tu Rey y es mi Rey. Ese es tu Rey y es mi Rey. Mira lo que le dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Una vez que tú y yo nos humillamos ante Cristo, Cristo nos redime de todos nuestros pecados y nos hace pueblo suyo. Hermano, David redimió a una mujer sabia. Cristo fue más allá. Él redimió a una iglesia necia. David escogió a una esposa hermosa y prudente. Pero Cristo fue más allá, porque Él escogió para casarse una novia sucia, pecadora y necia. No hay comparación entre nuestro Rey y el rey de Abigail.
No hay comparación porque Cristo es más hermoso, Cristo es más misericordioso, Cristo es más compasivo y no hay pecado que no pueda perdonarnos si nos humillamos con todo el corazón ante Él. Este es nuestro Rey. Mira lo que dice Richard Sivitz de esto. Dice, oh, misericordia de misericordias, que Él se atreviera a hacernos suyos de una forma que asombra hasta los ángeles. Su Hijo no solo tomó nuestra naturaleza y condición miserable, sino que también llevó nuestro pecado sobre Él, para que por medio de Cristo nos acercáramos a Dios como si fuese nuestro. Y Cristo está presentándose en el cielo por nosotros, hasta que nos lleve con Él y nos presente ante su Padre como suyos para siempre. Hermanos, Cristo no nos redime para un ratito. Cristo no nos redime solo para salvarnos de este mundo caído. Cristo no solo nos redime de los pecaditos que estamos atravesando y de la necedad, media necia que estamos sufriendo tú y yo, no. Cristo nos redime de manera perfecta y completa y no solo para este mundo, sino que nos libera para estar con Él en el mundo venidero para siempre. Somos su pueblo, somos su novia. Hermanos, somos la novia de Cristo. Él es nuestro, Él nos protege, nos sustenta y nos limpia. Fuera de Cristo nada somos, nada valemos y estamos desprotegidos. En Cristo somos reyes y sacerdotes, sin Cristo somos necios e hijos de ira. Y esto último lo digo por la diferencia entre Abigail y Nabal. Abigail se humilló ante el rey y fue perdonada y redimida. Por el contrario, Nabal rechazó al rey y Dios trajo juicio sobre él. Hermano, ¿de cuál eres? ¿De cuál soy yo? ¿Soy un Nabal? ¿O soy como Abigail que habita humillado ante el Rey Supremo? Bueno, si tú eres como Nabal, que sigues viviendo de forma necia, hermano, estás rechazando al Rey. Estás rechazando al Rey. Abandona tu necedad. Abandona tu pecado y humíllate ante Cristo. Porque quizás muchos de nosotros hemos seguido viviendo bajo nuestra propia prudencia. Hemos seguido dándole rienda suelta a nuestra necedad por medio de un pecado que no deseamos abandonar. Hermano, estás rechazando a Cristo el Rey. Pero también estás rechazando la oportunidad de salvarte. Estás rechazando la oportunidad de ser redimido. Abandona ese camino. Porque no sea que te pase lo mismo que a Nabal. Hermano, no te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas de aquí en serio. No dejes pasar esta oportunidad. El Señor por medio de su palabra nos está hablando a todos. No te vayas de aquí sin abandonar tu necedad y humillarte ante Cristo. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque el Rey de Dios redime nuestras ofensas. Por lo tanto, humíllate ante Él. Humilla tu corazón ante Él. Y quiero terminar con esto, como lo mencioné al principio. Nosotros constantemente ofendemos a Dios por nuestros pecados. Y el camino de la necedad se opone a los caminos de Dios. Porque un corazón necio rechaza a Dios, rechaza al Rey. Pero gracias a Cristo, hermanos, porque Él intercede por nosotros para que seamos redimidos. Así que la forma más sabia de vivir
es un corazón que constantemente habita en humillación ante Cristo. Hermano, esa es la clave para abandonar la necedad de nuestro corazón. Lo vuelvo a repetir. Hermano, el Rey de Dios redime nuestras ofensas. Por lo tanto, humíllate ante Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esto. Señor, bendita es tu palabra. Pero también grande es tu perdón, porque grande es nuestro Rey. Yo te ruego de todo corazón que nos ayudes a abandonar nuestra necedad. Y la necedad es muy fácil de identificar, Señor, cuando caminamos en este mundo alejados de tu palabra. Cuando nuestros corazones no están dispuestos a ser aconsejados, pastoreables, instruidos. Señor, es tan grande tu misericordia que nos has dejado a hombres que nos ayudan por medio de tu Espíritu Santo que habita en ellos para guiarnos. Ayúdanos como iglesia, familia de fe, a abandonar la necedad, Señor. Perdónanos, perdónanos. Y sabemos que en Cristo encontramos perdón, pero también en Cristo encontramos redención para ser liberados de la necedad. Gracias, porque nuestro Rey es grande y misericordioso. Señor, todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.